Con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. La primera lectura de hoy nos dice: no recuerden el pasado, ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Estas fueron las palabras de Dios dirigidas al pueblo de Israel antes de retornar a aquella tierra prometida, después de haber vivido en el exilio. En este quinto domingo de Cuaresma, nos acercamos a la celebración más importante de la Iglesia y más importante de nosotros los cristianos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Durante este tiempo, desde el día miércoles de ceniza, cuando se nos decía: conviértete y cree en el Evangelio. El camino que hemos recorrido, ese itinerario cuaresmal, no ha sido fácil. Hemos encontrado tropiezos, hemos vuelto a caer muchas veces, pero la llamada a la conversión sigue vigente hoy. La lectura que hemos escuchado del profeta Isaías es dada en el momento en el que el pueblo de Israel vivía en el exilio. Vivía en el exilio consecuencia de su rebeldía. Habían experimentado soledad. No podían adorar a Dios libremente. Habían vuelto a vivir la esclavitud de sus padres en Egipto. Sin embargo, Dios se ha apiadado de ellos y promete regresarlos a aquella tierra que se les había dado como heredad y que se les había arrebatado. Y les recuerda que ellos son un pueblo elegido. Y les anima y les promete que Él estará junto con ellos en el regreso a aquella tierra. Nuestra vida en ocasiones también atraviesa situaciones similares a la del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces nosotros
Hemos querido salir del pecado que nos aparta de Dios y volvemos a caer una y otra vez. Dios sigue confiando en nosotros. Y aquella palabra dada al pueblo de Israel también resuena en nuestra mente y corazón hoy. No recuerden el pasado, no piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. ¿No lo notan? Recordemos la segunda lectura del domingo pasado, cuando San Pablo decía: las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo. Dejemos nuestro pasado atrás, demos de vuelta a la página de esta historia de nuestra vida, una historia quizá marcada por el dolor, por la vergüenza, y dejemos que esta nueva historia, este nuevo comienzo que el Señor nos permite vivir, Él nos acompañe, se haga presente en nosotros, en nuestras vidas, y que Él haga de nosotros algo nuevo. Que nosotros podamos ver con esperanza nuestro caminar, que podamos experimentar la presencia de Dios nuestro Padre en el regreso a casa. Cuando nos sintamos débiles, cansados, acusados, perseguidos, sintamos la fuerza del Espíritu Santo que nos anima y que nos conforta. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por nuestro nombre. Y a partir de nuestro bautismo somos hijos de Dios. Y por eso podemos confiar en nuestro Padre. Como la parábola de la semana pasada, la parábola del hijo pródigo. Aquel hijo que despilfarró toda la herencia. Aquel hijo que se equivocó. Aquel hijo que reconoció su culpa y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco llamarme hijo tuyo. Volvió a la casa del Padre, y en lugar de encontrar rechazo, o en lugar de que se le acusara, aquel Padre lleno de misericordia lo vio, lo abrazó, le devolvió la dignidad de hijo que él había perdido. Y eso mismo hace Dios con nosotros. Volvamos a Él con un corazón arrepentido y experimentemos en todo momento su amor y su misericordia en nuestras vidas. El Santo Evangelio de hoy nos presenta cómo los fariseos le llevan a una mujer encontrada en adulterio. Si nos ponemos a pensar en esta escena del Evangelio, podemos contemplar a una mujer que está siendo juzgada y que está sola. Es llevada ante Jesús en un lugar público. Todos podían ver a aquella mujer, podían ver su rostro. Ella se sentía avergonzada por lo que había cometido. Se sentía humillada, pero sobre todo arrepentida. Y ella estaba consciente del castigo que le esperaba, una muerte dolorosa, debía morir apedreada. Mucha gente le gritaba y le acusaba, recriminándole su delito. En esta escena podemos contemplar dos fases en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido también como esta mujer? Acusados, perseguidos, despreciados. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado a los seres a quienes más amamos, sintiéndonos muchas veces indignos de su perdón? Y nos hemos abandonado al desprecio, a la habladuría de los demás. Hoy Jesús nos presenta la misericordia. Jesús no podía ver de la misma forma a aquella mujer como la veían los demás. Jesús la ve con
compasión. Jesús tampoco justifica su pecado, pero Jesús tampoco la acusa. Y hace reflexionar a aquellos que le han presentado a aquella mujer como una pecadora. Pero también podemos estar en la otra parte. También nosotros podríamos ser como los fariseos y los escribas, que juzgamos a los demás, que con nuestros chismes, nuestras críticas, les estamos apedreando, creyéndonos muchas veces nosotros los más justos, los más santos, destruyendo así la dignidad de los demás. Señalamos el pecado de otros y olvidamos nuestros propios pecados. Qué fácil es acusar al otro, despreciarlo, sacarlo del grupo o de la iglesia, incluso sacarlo de nuestra vida. Pero qué difícil es también asumir nuestras culpas, nuestras faltas. Ya lo decía Jesús también en el Evangelio. ¿Por qué te fijas en la paja que tiene en el ojo de tu hermano y no te das cuenta en la viga que tienes en el tuyo? Hoy Jesús nos invita a reflexionar. Y ante la presión que le hacían aquellos fariseos de apedrear a aquella mujer, Jesús dice: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y al oír aquellas palabras comenzaron a escabullirse uno tras otro. Quizás si nosotros estuviéramos allá, si yo estuviera ahí, de la misma forma, hubiese dejado tirada aquella piedra. Hubiese sido quizá el primero en irme. ¿Cuántas veces hemos juzgado y criticado a los demás, señalando los errores? ¿Cuántas veces hemos también señalado y criticado a los hijos? ¿O los hijos han criticado o señalado las faltas de sus padres o de nuestros amigos, de nuestros hermanos de comunidad? Empecemos por reconocer nuestros propios errores, nuestros propios pecados, y acerquémonos a Jesús con un corazón arrepentido, sedientos de su misericordia. En ocasiones solo vemos los errores de otros y los recriminamos, pero cuando alguien hace algo bueno, nos quedamos callados, no le felicitamos. En casa muchas veces los padres regañan a sus hijos solo por aquellas cosas malas que han hecho, pero se olvidan de felicitarles cuando han hecho algo bueno o cuando se han esforzado por sacar una mejor calificación o por cambiar su estilo de vida. O también los hijos, ¿cuántas veces han criticado y juzgado a sus padres por sus errores, pero se olvidan del esfuerzo y el sacrificio que ellos hacen para poder sacarlos adelante, por darles estudio, por darles techo y alimento? También nosotros debemos practicar la misericordia. Después de que todos habían acusado a aquella mujer, se fueron. Jesús se acerca a aquella mujer y le pregunta: ¿dónde están los que te acusan? Ella responde: nadie, Señor. Y Jesús le dice: tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Jesús hoy también nos ve con misericordia. Él no mira el pecado que hayamos cometido nosotros. Él ve el corazón puro, sincero y arrepentido al volver a Él y encontrarnos con Él. Que la misericordia de Dios se desborde en nuestras vidas y que estas experiencias malas que hemos tenido como pecadores nos hagan nosotros amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, y así no demos espacio en nuestras vidas para el pecado. Amén.